Estimados hermanas, tengan muy buen día. Bienvenidos a una lección más. En esta oportunidad estaremos dando inicio a una serie de estudios con base en el plan de salvación que Dios mismo nos ha revelado a través de su palabra. En esta primera lección estaremos hablando acerca de este maravilloso libro que tenemos, al cual llamamos la Biblia. Yo he titulado esta primera lección El Superlibro. Y es que permítanme comenzar diciendo lo que muchas personas manifiestan cuando piensan en la Biblia. Lastimosamente, para no pocas personas, la Biblia es un libro primeramente sumamente extenso. En segundo lugar, tremendamente complejo. Y finalmente, grandemente aburrido. Qué triste, pero así piensan muchas personas. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, sin prejuicios y de una forma objetiva, vemos que la Biblia es, sin lugar a dudas, un libro sencillo, un libro de fácil entendimiento. En segundo lugar, es un libro también muy necesario, sobre todo en el contexto espiritual. Y para terminar, tengo que decir que también la Biblia es un libro sumamente provechoso, sobre todo para todas aquellas personas quienes deseen darle un giro a su vida. Hoy estaremos entonces considerando tres de las razones que considero sumamente importantes por las cuales la Biblia es denominado el libro de los libros. Soy el escudriñador y les doy la más cordial bienvenida a la lección del día de hoy. En 2 Timoteo, en el capítulo 3 y entre los versos 15 al 17, la palabra de nuestro Señor nos dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de estos versículos encontramos precisamente esas tres grandes razones por las cuales la Biblia es el libro de los libros. La primera de ellas, por su noble propósito. Hermanas, hermanos, amigos que me escuchan, cuando Pablo le escribió estas palabras a Timoteo, lo primero que le manifestó es que la palabra del Señor, las sagradas escrituras, podrían ofrecerle salvación. Allí mismo, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo manifiesta: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia, si bien manifiesta un sinnúmero de temas, es principalmente un libro de carácter fundamental. La Biblia ha sido revelada por Dios para que podamos ser salvos. Y varios textos que hallamos precisamente dentro de la misma palabra así nos lo confirman. Veamos un par de ellos. En Primera a los Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 21, Pablo nuevamente escribe: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante esta sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como usted puede observarlo, Dios sí quiso salvar al hombre, y de eso no tenemos duda alguna. La cosa es que la forma, la manera, el cómo Dios nos salva es a través de la predicación de su palabra. Pero bueno,
Un poco más adelante, en Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 16, encontramos un versículo que sin lugar a dudas muchos de nosotros conocemos y a mí personalmente me encanta. Romanos 1:16 manifiesta: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así entonces, cuando abrimos las páginas de la Biblia, lo que hallamos dentro de ello es precisamente la información necesaria y suficiente como para que podamos alcanzar la salvación desde el punto de vista espiritual. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, me llama la atención la palabra de Dios y pienso que es un libro sin lugar a dudas único y exclusivo, por eso es el superlibro, debido a su tan particular origen. Lo segundo que el apóstol Pablo le manifestaba a Timoteo tiene que ver precisamente con esto, que la Biblia tiene origen en la mente de nuestro Señor. En 2 Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, Pablo manifestaba: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero subrayar la primera parte de este versículo tan particular, porque es que al acercarnos a la palabra del Señor, hallamos la información que Dios mismo nos ha revelado, que esa información por la cual podemos alcanzar la salvación. Y es que a lo largo de la misma palabra del Señor, una vez tras otra, se nos confirma, se nos reitera que la Biblia tiene origen en Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y en los versos 20 al 21, Pedro, el apóstol, manifestaba: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y observemos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Notable, ¿verdad? Pero a esto, lo que el apóstol Pablo nos agrega en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 13, también llama nuestra atención. Allí leemos: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como podemos entonces observarlo a través de todos estos versículos, aunque hay muchos otros más que nos hablan acerca de ello mismo, la Biblia ciertamente fue escrita por seres humanos, por hombres muy especiales, hombres a quienes la misma Biblia llama hombres inspirados. Pero también es cierto que detrás de aquellos hombres estaba la mente de Dios, revelándoles todo aquello que dichos hombres iban a transmitirnos. Y para terminar esta lección en particular, quiero hablarles de la última razón por la cual considero a la Biblia el libro de los libros, el superlibro, y es su enorme practicidad. La Biblia, mis hermanos y amigos, no solo fue escrito como un libro informativo ni de carácter doctrinal. Por supuesto que mucho de esto observamos en la Biblia, pero sobre todo, la Biblia fue revelada por Dios para ser un libro formativo, sumamente práctico, que nos ayude no solamente a informarnos o capacitarnos, pero que nos ayude a transformarnos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, Pablo, hablándole a Timoteo, le manifiesta las razones por las que Dios reveló su palabra. Allí se nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces pensamos que la perfección en este mundo es imposible. Cuando la Biblia habla de la perfección,
lo está relacionando con la madurez, es decir, con la capacidad que podamos tener para hacer aquello que Dios mismo quiere. Ahora bien, la Biblia puede hacer esto en nuestras vidas debido a aquello alcance que puede tener en cada uno de los que la hemos recibido. Ejemplo de esto lo observamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde el escritor de esta epístola manifiesta lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ha visto un libro más práctico y más funcional que el de la palabra de Dios? Pero permítanme, para terminar, hablarles acerca de lo que dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Allí leemos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, notemos, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, mis hermanos y amigos, no solamente es un escrito allí en tinta negra que podamos nosotros llegar a leer. La palabra puede ofrecernos salvación, sabiduría, entendimiento. La palabra nos capacita para que podamos ser aquello que Dios mismo ha deseado para nosotros. Así entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, no solamente somos informados, pero sobre todo llegamos a ser formados. La Biblia, mis hermanos, debe ser entonces escuchada con atención, atendida con integridad y transmitida con fidelidad. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su carta, entre los versos 21 al 22, nos habla de tres cosas sumamente importantes. Lo primero que nos dice es que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. En otras palabras, desechemos el pecado. Lo segundo que nos dice es que después de haber hecho esto, recibamos con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada. Ahora, ¿por qué? La tercera razón es sumamente interesante, porque la palabra puede llegar a salvarnos. ¿Cuándo? Versículo 22. Cuando la aplicamos en nuestra vida, cuando no solamente la escuchamos, sino la hacemos realidad en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, cuando no solamente somos, como les decía hace un ratito, informados por ella, sino formados en la palabra. Para concluir, entonces, no existe para mí, y espero que también para ustedes, un libro más importante, más trascendente, más necesario, más provechoso como aquel que Dios nos ha revelado, la Biblia. Ella nos ofrece, por un lado, salvación, por otro lado, sabiduría práctica y funcional, y finalmente, tales cosas son de las más necesarias en un mundo tan perverso y oscuro como el que vivamos. Así entonces, escuchemos la palabra, obedezcámosla y enseñámosla fielmente, porque seguramente no hay información más importante que podamos llegar a obtener como aquella que se nos desprende a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Soy el escudriñador y les agradezco por su amable atención. Espero que esta lección haya sido de su entera edificación. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.